Hubo un problema con la conexión, no sé qué hay. Dejé la otra reunión hasta ahí que está grabada y voy a iniciar otra reunión entonces, una nueva, ¿ya? Ya, ok, Usted gracias. me decía respecto a los residuos y yo le comentaba que entonces tenemos que tener una categoría y para no tener que estar pidiendo permiso cada vez. Entonces hay que tener cuidado con eso. Usted sabe que esos permisos son largos. Entonces, tratar de que en un comienzo sea lo más amplio posible y bueno, si aparece una cosa novedosa, bueno, habrá que ajustarlo, pero que a lo mejor alguna de estas partidas, por ejemplo, el orgánico, que sea súper amplio. De manera, pero preciso, para que la autoridad no nos diga, no, 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 es que sabe que es demasiado amplio y me cuesta controlarlo. Incluso si nos pide, le damos algunos ejemplos de lo que podría caer en la categoría, ¿ya? Ya, Y, y- ya, sí. y el resto ya que quede en manos de ellos. Si la autoridad siempre aquí en estas cosas tiene su opinión y cuando las cosas son, cuando piden precisiones, finalmente ya dan su veredicto favorable, que es lo que podríamos hacer. Ya. Quedémonos con esto, tal como decía, quedémoslo así. Después incluso yo se lo voy a enviar allá para usted, para que usted le eche una miradita y le vamos agregando algunas cosas. ¿Le parece que nos quedemos con el 3.1 tal y cual como está aquí, verdad? Sí, pero también quería acotar que otros residuos que querían enviarnos y que tienen mucha cantidad ecológica, por ejemplo, son las camas de las crianzas de cerdo y también las camas del zoológico. Por ejemplo, de ahí del zoológico que está en Buin, del Buin Zoo, también habían intermediarios o personas que transportan que querían colocar para compostaje esas son camas que son pajas, Sí, sí, obviamente igual hacen pipí ahí los sí, sí, sí. animales. Lo que pasa es que la ¿Será autoridad por eso eso? nos va a calificar ahí en esa categoría, los pecuarios. Y usted vio que Ah, pues, en el otro caso nos dejaron bien restringido porque ese tiene harto germen, algo, hartas cosas que son un poco más complejas de trabajar. Entonces a la autoridad no le gusta mucho eso y por eso nos restringió muchísimo. Y nos dijo que si ya, queríamos pero permiso, que eso lo evaluáramos aparte, ¿no? Como otro proyecto. Y claro, ahí tendríamos que hacer algo específico. Yo diría que dejémoslo ahí y dejémosle en pie a la autoridad también que nos diga, incluso si, oye, si a la hora que nos dijeran esto que tenemos aquí, sería estupendo. Lo más probable es que lo restrinjan, sí. Oye, pero que quede en manos de ellos. En último caso, si nos deja la mitad aquí, estaría bien. Pero eso es aquí, en pecuario, estaría ahí. pero aunque diga lodos de pecuario, o no puede decir lodos u otro residuo de pecuaria, ¿no? Si Pongámosle. dice lodo, podemos recibir paja, lo que sea. Perdón, lodos o residuos de pecuario. Eso pienso yo, o Pongámosle. residuos de Tipo, pecuaria. Si se ¿ya? entiende que son orgánicos, po. Plantas, plantas, como plantas del agro, pongámosle mejor aquí, ¿ya? Plantas del agro con autorización sanitaria. Porque los zoológicos seguramente lo tienen, ¿ya? Sí, todos Y tienen que también tener tienen. alguna autorización, po. Dejémoslo así, y ahí a la autoridad probablemente nos va a decir, ok, vamos con eso, ¿ya? Ya, porque don Jorge se acuerda cuando vimos juntos ay, ¿cómo se llamaba esto? Chuta. Eh, a ver, un documento en el que salía que todavía no es ley, pero que lo estaban estudiando y que trabajaban en base a él. Y que incluso usted me dijo, mire, yo lo tengo aquí, lo revisaron en la Cámara del Senado. Ah, sí, es el decreto 148 para Ah, residuos el, peligrosos. el- Sí, el reglamento para residuos no peligrosos para planta de compostaje decía, sí, es un reglamento. sí, Y en ese correcto. Ujú. reglamento evaluaban los residuos de tal forma, por ejemplo, categoría uno 2 3 4 y ahí mostraban, por ejemplo, porque lodos grasos, también me habló una señora de que ellos sacan lodos grasos. No sé de dónde vienen, dijo, vienen por ejemplo, de los casinos, de la cocinería de los casinos, será, no sé, de ese tipo de lodos que Sí, sí. salen ahí y les llaman lodos de grasa o lodos grasos. Y Fíjese esos que, lodos grasos también aparecían ahí en una categoría de ese reglamento. fíjese que
en casinos así más o menos grandes, casinos industriales, tienen que tener, ¿no es cierto?, una trapa grasa. De hecho, ¿cómo se llama? Los sistemas de tratamiento de las unidades domésticas también lo tienen, el atrapa grasa. El Sí. atrapa grasa, el problema es que cuando es una cantidad importante, como un casino así voluminoso, que atiende a harta gente, yo diría de unas 100 personas hacia arriba, tipo agroce así para arriba, ¿ya? Resulta que usted Mm, tiene que cada cierto tiempo destapar ese sí. punto donde reside. Entonces, a usted se está refiriendo mejor a ese. Mire, el único que tenía permiso para transmitir eso era este caballero JCB. ¿Cómo se llama este caballero? No me acuerdo cómo se llama, pero él tiene ahí su planta. Lo que sí pasa es que él tiene, como tiene baños químicos y todas esas cosas, él disponía eso en alguna parte, que no sé dónde, pero tenía uno de los pocos que tenía permiso para transportar. Oye, y por supuesto que era muy sustancioso, porque eso, qué sé yo, depende del tratamiento que le den, pero pongámoslo que a los 3 meses eso está saturado absolutamente, tiene un problema, pero mayúsculo el casino, por lo tanto, están obligados a disponerlo. Y es un lodo, es un tipo graso muy difícil de comportar, pero ¿sabes lo que sí? Es que no son volúmenes importantes, son cantidades chicas. Entonces usted puede Por- hacer la incorporación ahí y buscamos la fórmula de relacionar carbono-nitrógeno con alguno de los orgánicos para que esto en una pila un poquito grandecita, usted lo diluye un poco y ahí le damos tratamiento. Pero eso es muy atractivo, ¿sí? Pongámoslo aquí Porque también, pues. una señora de Rancagua, que hoy día hablé con ella también me dijo que esos sacaban ellos lodos grasos, lo llamaban a veces, pero a veces eran aguas nomás del casino Monticello, que eran, pero no eran aguas de sanitarias, no, me dijo. Nosotros trabajamos solamente porque tienen separado lo que son el tratamiento de las aguas, de los Eso. baños, qué sé yo, separado de la Correcto. cocinería y todo eso. Dejemos, Solamente de la cocina, del lavado de dejémoslo platos. así, mire, casinos industriales. Ah, sí, ya. Y ahora, Ahora, sí, ¿mm? sí, dígame. No, es que le decía que después le voy a echar una vuelta a ese reglamento porque como le digo, como que ahí pauteaba súper bien los clase uno, clase 2, clase 3 y claro, los más complicados eran los que decían grasa y purines, porque había una que decía purines de cerdos, camas y purines parece que Claro, era, así de es. animales. Así es. Sí, Ahora, si no tenemos una salida por el compostaje, le aseguro que todo eso lo van a llevar a vertederos. Si el vertedero, desde ese punto de vista, no les cobra muy caro, pues ese es el problema. Que el vertedero es más bien económico. Entonces, es un competidor que hay que tratar de sacarlo de encima. Ahora, con el reglamento que usted menciona, ahí la cosa cambia. Porque la autoridad ahí está estableciendo que es un reglamento para manejo de residuos no peligrosos y por lo tanto sí, restringe los destinos. Entre esos también quiere restringir este tema cuando hay un lodo, por ejemplo, una planta que fabrica aceite de oliva. Ya, pero todos los restos de la oliva llega el caballero y lo tira entre medio del bosque ahí, pues, lo tira entre medio. Ya, pues, y esos son volúmenes muy importantes. Como no existe normativa, entonces él no está impedido. De hecho, la autoridad no tiene nada que hacer porque no hay reglamento que le aplique. Entonces, lo que quiere es ordenar eso, ¿se fija? Y por lo tanto, eso va bien encaminado. Dejémoslo así sí, entonces, así como lo tenemos, ¿ya? ya. Don Jorge. Sí, sí, escucho. Y necesitamos, antes de esto, usted presentó la solicitud de pertinencia en el SEA para lo que era J compostaje, ¿para nosotros también lo va a presentar? ¿O el hecho de que ya sean de No, menos de 29 quizás no lo pide el Ceremi? mire, eso depende de cada oficina de Ceremi, por eso ahí ya son los primeros tratamientos que son muy importantes. Tenemos que ir con la autoridad ambiental nosotros, eh, y a mí me gustaría ver si es posible flexibilizar esa parte, porque la pasada le podemos contar que la pasada fue rigurosa, la pasada por el SEA. Pero el SEA se dio lujo y detalle de pedir muchos antecedentes y al final encontró que no aplicaba el proyecto. Entonces, si ya existe un precedente, entonces, por ejemplo, el Seremi de Salud de Curicó le aseguro que los proyectos nuevos ya no está pidiendo porque ya tiene una resolución favorable. Ahí, J Compostaje ahí contribuyó.
Entonces yo quisiera ver con lo mismo, contarle a la autoridad, por eso el contacto con la autoridad es muy importante, previo. ¿M? Y esa llegada es muy relevante. Yo me la jugaría en este minuto por ir sin la consulta de pertinencia. Ya. Eh, También en el reglamento ese parece que dice que antes de presentarse uno tiene que tener la famosa consulta de pertinencia, pero claro, ahí no está, está indicando como general, pues no está diciendo, se entiende que es para mayores a 30, pero antes de haber hecho a lo mejor, o dónde estaba, está anotado en alguna parte, ¿cierto? Que por plantas de compostaje menores a 30 no necesita pertinencia. ¿O qué es ¿Sí? lo que no necesita? Ah, No, menos no necesita una declaración de impacto ambiental, o sea, una evaluación completa. Eso dice, eso dice. ¿Ya? porque, y cuando si nosotros en el futuro vamos a querer mayor a 30, ¿qué es lo que se pide? ¿Una DIA o una EIA, parece? Mire, ¿Una declaración de impacto o una evaluación de mire, impacto? mire, lo que hay que tratar de hacer siempre es demostrarle a la autoridad que no aplica el EIA, el estudio de impacto ambiental, porque ese es muy riguroso. Le pide una cantidad enorme de cosas. Por lo tanto, si uno mira los permisos ambientales, casi todos son DIA, que son más cortos, Ya. más breves, no son poco rigurosos, son rigurosos, pero no tiene la exageración de modelamiento que le pide. Por decirle, si vamos a estar en el terreno ese de usted donde fuimos a mirar ahí donde va la planta bióloga, imagínese que la autoridad ¿Mm? me pida que yo le haga un perfil de pH año por año de aquí al año 50. ¿No le parece que es un poquito exagerado? Y que me diga que le Y- haga un círculo y cada, qué sé yo, 500 metros, yo le hago yo un cambio, cómo cambia el pH a través del tiempo. Entonces, fíjese, es un estudio muy riguroso. Brasil lo puede hacer, pero es un trabajo tan riguroso y de tan alta monta que excede lo que son los límites de tiempo que uno se establece para que uno obtenga un permiso. Ahora, ¿cuándo se pide ese permiso? Cuando uno va sobre 30 toneladas por día, está claro, ¿cierto? Pero cuando usted va a ir por eso, señorita Claudia, si usted me preguntara a mí, yo le diría, si usted va a ir sobre 30, bueno, vamos a 1000 al tiro, po. No ande con chicas, 1000 diarias, ¿ya? Porque ¿qué gracia tiene 100? Ah, mejor hago 2 plantas o 3 plantas, po. ¿Se fija? Y no pido ningún permiso. Entonces, no, uno Pero, grande, grandote al tiro, para que entonces va qué sé yo, con los señores ahí de Agrossi, que sacan, ¿cuántos son toneladas? Creo que son como entre 4000 y 6000 toneladas en algunos meses. Usted le dice, yo no tengo problema, te lo puedo resolver completo. Lo que sí van a pedir seguramente un presupuesto, y entonces usted entra a tallar con ellos. Entiendo que eso lo disponen en una planta, parece que en Rancagua o algo así, pero son no cantidades lo pesca. Y sé. claro, y ahí le hacemos una de pero, pero ya ponemos ahí, ¿cómo se llama? Pantalón largo, po. Pero largo, largo, no una cosa chiquitita, porque, oye, si no, como le digo, si son 100 toneladas, hacemos 3 plantas, po, iguales. Y mire, con un camino corto, pero sí es un camino largo que realmente valga la pena. Ujú. Pero el señor este de Curicó, cuando yo le pregunté si yo podía tener una planta ahí mismo, y me dijo que estando en el mismo predio o en la misma parcela, necesitaba una DIA. Necesitaba, me iba a pedir una declaración de impacto ambiental, porque no importa que sean razones sociales distintas, en el lugar físico van a llegar más de 30 toneladas. ¿Será que nos va a pasar eso mismo en allá si es que usamos después las otras 2 hectáreas para otra planta? Bueno, solo consultando se va a saber, ¿cierto? Claro, la autoridad lo que dice es que ahí ya usted sobrepasa la cantidad. Sí, no, y cuando nosotros hemos pensado en eso, la estrategia con la otra empresa era que la segunda planta iba a estar lejos del punto. Claro, porque si no, si usted está haciendo eso, en el fondo es como que está ampliando al doble la capacidad de la planta propia. Algo que hace lo mismo. Ujú. No, yo lo Exacto, o digo en el sea, mismo lugar, no en el mismo lugar, porque el mismo lugar ya está evaluado. buscar otro lugar, Sí, sí. pero igual.
a lo que yo voy es que usted contrata, ¿no es cierto? Qué sé yo, a Grossi contrata con nosotros y claro, ahora tenemos 3 veces, pues, porque tenemos 3 plantas. ¿Se da cuenta? Y entonces podemos Sí, distribuir a las tres y recibimos 100 toneladas por día prácticamente. ¿Se da cuenta? Y ahí sí, pues, sí. son 3.000 toneladas mensuales. No, pero Mm, no en el mismo punto. Si la autoridad, por supuesto, la autoridad va a decir, no, pues si usted ahí con eso está sobrepasando las 30 toneladas diarias. En todo caso, la autoridad dice eso, pero los legisladores, que ojalá se apuren un poco el tranco, hace rato que están tratando de ver si es que pueden subir el mínimo. Se habló de 50 toneladas, incluso cuando nosotros nos preguntaron, y a mí me preguntaron, le dije, no, pues déjala en 100 toneladas. ¿Considerarán o no? Me vieron, no lo sé, pero por lo menos era una de las opiniones que estaba ahí. Porque en el fondo, ¿qué es lo que quiere el Ministerio de Medio Ambiente? Evitar eso que le estaba diciendo yo, que esas plantas que hacen el aceite de oliva tiren los residuos entre medio de los árboles. O bien que la persona, porque no, porque el compostaje se sale caro, se lo lleva al vertedero, pero si al vertedero es donde no tiene que ir, si lo que el Ministerio de Medio Ambiente lo que no quiere en este minuto es dar más permisos para vertedero, eso ya no, lo ha restringido mucho, ¿se fija? Y por lo tanto, entonces hay que potenciar más esta alternativa, que son esta alternativa ecológica, que son las plantas de compostaje. ¿Me capta? Pero en todo caso, ahí estamos un poco en el aire porque mientras eso no se consolide en ley, va a seguir siendo válido mientras tanto lo que está escrito, nomás, porque son las 30 toneladas. Pero como le digo, va por ahí la cosa. Ya, estamos claros, esto de aquí para abajo yo no lo he trabajado mucho, así que habría que trabajarlo, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Y redactarlo de acorde a valor. Así que yo creo que quedémonos con esto, después yo se lo voy a compartir y usted le echamos una miradita de cómo lo maquillamos hasta que lleguemos a una versión final aquí, ¿ya? Y yo de aquí me ya. saltaría a esa parte que trabajamos juntos, ¿se acuerda usted? Me saltaría a Sí, acá, a, a, a aquí, al esto. sí. Y a lo mejor acá están los orujos, ¿no? Ah, Aquí, de aquí le la ponemos, viña. ¿no? Son estos son los estructurantes. Sí. Y lo que yo creo que debemos hacer aquí, para no alargar tanto la reunión, es, mire, lo siguiente. ¿Cuáles son los compuestos que no se nos deberían ir aquí? Verificar que se encuentren autorizados. Ya, y aquí le damos. Orujos, en la parte viña, era eso, orujo eres. Sí. Sí. Alperujo, alperujo. Alperujo es lo mismo, pero de el aceite de oliva. Ah, ok. Y en el caso de la cebada, ¿cómo se llama? También orujo. Ahí es orujo directamente nomás, po. Eh, Parece que sí, porque el caballero me dijo orujo de cebada. cebada, orujo, cebada, Orujo de cebada, sí. orujo, cebada. Lo Y que, yo leí lo que- bagajo de avena, parece que era bagajo, no sé cómo era. Lo voy a buscar. no será Porque era bagazo, otro no será bagazo. bagazo, eso debe ser. Pero eso será como qué es, cómo es el bagazo. Y pongámosle este también, po, Tomasa. Estoy pensando yo en Pero- uno que es muy atractivo que no pudimos entrar por volumen, que es Agrosi. Tratar de abrir esa puerta, esa es muy potente. Y Y además es un Tomasa, negocio de una empresa. Es del tomate, Tomasa del es la casa tomate. del tomate. Sí, el lodo que se descarta el tomate que está degradado, qué sé yo, que está con hongos, qué sé yo, entonces se descarta y entonces se nos va al ketchup. Ya, pues, pero ¿qué hacen con él? Entonces lo tiran fuera. Tomás, Y eso se llama Tomasa. Tomás, sí. También hay una que se llama Ah, Comasa, que muestra varias cosas. Entonces estoy pensando ahí en Agrosi. eso también, sí. Y aquí Sí, hay que trabajar, aquí hay que trabajar esta idea, aquí. Para que sea, pero entonces acá arriba, entonces que nos dé una salida, así como las ramas, ¿se acuerdan? Las ramas aquí, pues, ramas, sí, la rama, sí. ramas. Pasto también. Sí. Pasto también, porque también lo envían. Oh, Y los papeles, por ejemplo, porque otra cosa que nos preguntó la otra vez la chica de Nestlé, pero los papeles que son del secado de manos, esa toalla no va.
que se acuerda que lo conversamos, que se, que Vamos a se, ver cómo lo ponemos, pero pongámosle en papeles gofrados. ya, ya, En todas estas cosas siempre tenemos que hablar el lenguaje de la autoridad, pues, para que nos entienda la sí, autoridad. ¿Qué le queremos decir? Gofrado. sí, Yo dije por ahí, y después ya, aquí muy bien, agreguémosle aquí en el XX, agreguémosle después de una revisión más rigurosa, alguna, pero que no se nos vaya aquí, porque acuérdese que la vez anterior usted vio ahí los malabares que hubo que hacer, cuando llegó una cantidad enorme de ramas y nosotros que hubiera dicho rama en alguna parte y que lo tuviéramos aquí, nos hubiera facilitado mucho la pega, y no estaba hecho así. Entonces hubo que disfrazar la cosa ahí para que la autoridad nos entendiera que efectivamente eso lo habíamos nosotros declarado como estructurante. ya, ya, don Jorge. ¿Le parece eh, por ahí? Yo le voy a ya, poner... y la otra, Sí, dígame nomás. sí, a ver, después que esta empresa se inscriba, que parece que igual se pasan como unos 4 días, después tiene que hacer ¿cómo se llama? La iniciación de actividad y usted necesita la iniciación, los estatutos. ¿Qué necesita para presentar esta No, yo solicitud? necesito el RUT nomás. No necesito todavía los estatutos. No me los piden. Seguramente más adelante, cuando haya que consolidar los permisos, ahí va. Pero por ahora con el RUT es suficiente. RUT, representante legal. Eso es Ah, ya. lo básico, sí. Ah, Y, ya. Pero y igual con- para el RUT va a faltar como una semana, porque después que pase por el registro de comercio va a pasar al servicio de impuesto interno, Se pasa entonces, primero por CBR y ahí con impuesto interno, después entre ellos ahí conversan y entonces le dan vida al negocio. Y desde ahí, entonces como el negocio ya existe, entonces ya podemos hacer alguna tramitación y ir a conversar con la autoridad. ¿Ya? ya, muy bien. Ya, entonces va a pasar Dej- una semanita por lo menos o Dejemos este más, porque documento como versión uno y yo se lo envío y entonces le hacemos algún maquillaje e incluso precisión de cosas que hay, claramente son de otro negocio, después hay que acomodarlo hasta que lleguemos al formato o el formulario final que sea propio de Biovalor. Y con ese en mano, entonces podemos conversar con la autoridad y con la existencia legal también y comercial del negocio, ¿ya? ya, y le quiero preguntar otra cosa. A ver. Lo que pasa es que después yo tengo que hacer igual un logo, no tengo que hacerlo yo porque yo no lo sé hacer, pero alguien lo tiene que saber hacer. Eh, un logo de la planta, y yo siempre he visto que uno coloca a veces el nombre, que en este caso vamos a poner Biovalor, ¿cierto? Y como que uno coloca un eslogan, una frase pequeña pero que identifica. Yo, por ejemplo, vi que bio, sabemos que es vida, ¿cierto? Que son organismos, qué sé yo, y vi que también podía ser respeto al medio ambiente. ¿Quedará bonito, quedará feo? ¿Qué eslogan le pondría a usted? ¿O no le ponemos ningún eslogan? No, sería bueno tener un Logan. Sí, porque, por ejemplo, después yo igual quiero encontrar no sé cómo va a ser el logo, pues será cuadrado, de corazón, triangular, no tengo idea, pero alguna cosa voy a hacer. Los residuos Dos manitos. son ¿Mm? recursos útiles a la humanidad. Ya, entonces, ¿cómo le ponemos? Ese, pues, sí tiene que ser cortito. Ahora, no digo que sea ese, pero fíjese una cosa como esa y lo derivamos. Ya como está A grabado, ver, pero entonces usted lo puede escuchar. Ah, que lo repita, de nuevo. sí. Los residuos son recursos útiles a la humanidad. Ya, ya, bueno, ahí después voy a escucharlo de nuevo y, y le vamos dando forma porque en verdad tengo que colocarle algo que impacte. Besito, mi Pongámosle amor. a este archivo que acabamos de hacer ahora, que es preliminar, nomás pongámosle B1, versión uno del 30 de diciembre. O sea, Versión. partió el año 2024 los primeros tratamientos de biovalor. Y tenemos que darle forma y a empujar ahora los avances y darle velocidad en el año que viene, 2 días más adelante, ¿cierto? Que es el 2025, ¿verdad? Así que yo lo consolido y se lo voy a enviar tal y cual para que entonces ahora le hagamos aporte en lo que dejamos en amarillo. ¿Bien? Ya, muy Mientras yo bien. voy a ¿Sí? tratar de trabajar en la medida que usted me vaya aportando antecedentes en todo el resto de las cosas para que después revisemos el documento completo. Pero quizá lo más relevante son esos dos puntos que tratamos. Los residuos a tratar
y los estructurantes que incorporaremos como recurso para el manejo de relación carbono-nitrógeno. ¿Ya? Ya, muy bien. Muchas gracias, don Que Jorge. esté muy bien y que tenga una bonita celebración y un excelente año 2025. ¿Ya? Sí, en realidad voy a tener una responsabilidad bien grande, pero Sí, me la quiero jugar entera. pero usted se ha ido preparando para eso, sí. Es lo que yo le decía al señor ahí, Muñoz. Oye, todos son medio emparentonados, más encima, por lo que me di cuenta después, ¿no? Ya, ese es otro tema. Yo lo que decía, lo que pasa, don Domingo, es que usted en esto no parte de cero. No es una empresa que viene a ver cómo se hace la cosa. No, Mm, usted sí hay una tiene un experiencia. recurso humano que sabe de lo que estamos hablando, conoce el tema. Y ahora lo que tenemos que hacer entonces, más encima, parte del mercado también nos conoce. Entonces, cuando sepan que BioValor está aquí, van a decir, ah, ustedes son BioValor, para allá van mis residuos. Eso yo se lo doy por sentado y usted también lo da por sentado, ¿verdad? Que va a ser así. De algunas personas Sí, que o sea, tienen por lo confiabilidad. menos, Claro, bien, claro. Y va a decir, oye, ¿y sabes qué? No me queda lejos tampoco, así que por lo tanto para mí me da lo mismo. Algunas de las empresas que tengo en mente y que usted también debe tener en mente, ¿verdad? Mientras se abren otros espacios, otros flancos ahí para eh, apoyar el compostaje y apoyar, por supuesto, lo que es eh, la circularidad la economía circular, ¿no es cierto? Perfecto. Y es lo que andan buscando esos negocios importantes. Alguien que le dé confianza que su destino de su residuo es un destino que no le trae problemas, sino que más bien le da valor al negocio. Si ellos también se valorizan, aparte de lo que pagan ahí, es un valor para ellos, porque, oh, mi residuo, mira lo que se transforma. Y eso también es un punto a favor de las empresas cuando se hace bien hecho el proceso. Bien, sí, ya, yo esté estoy muy en lo bien. oscuro, por eso Sí, ya veo que está muy ya, oscuro, se nos oscureció el panorama, pero por el lado mío no se oscureció mucho. Le comparto entonces esto como versión uno y lo vamos trabajando hasta que lleguemos a un documento final que sería el que conversaríamos con la autoridad, más todos los antecedentes que nos va a pedir ahí complementarios para poder pedir los permisos del caso, ¿ya? ya, don Jorge. Esté muy Entonces bien, también un abrazo, saludo a su familia, que lo muchas pase muy gracias. bien y nos conectamos el próximo año, yo El creo, pues, próximo año va a para tener que no ser nomás seguir. porque ya queda muy poquito de año, ¿ya? Que esté muy bien, saludos, adiós, Gracias, hasta la saludos, próxima. adiós.